Hay un lugar donde el enemigo no puede tocarte, y pocos saben dónde está. ¿Alguna vez has sentido que te atacan por todos lados, como si fuerzas invisibles intentaran robarte la paz, el coraje, la fe? Quizás has intentado luchar con tus propias fuerzas, buscando respuestas por todas partes, y aún así has sentido que nada funciona. Pero, ¿y si te dijera que hay un refugio secreto, un refugio espiritual, donde el mal simplemente no puede encontrarte? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de enfrentar las batallas de la vida. Hay momentos en que parece que todo se derrumba, las puertas se cierran, la gente se aleja y el silencio de Dios resulta ensordecedor. En esos momentos, muchos creen haber sido olvidados, pero en realidad, aquí es donde comienza el misterio del refugio divino. Dios, en su sabiduría, a menudo nos esconde no para castigarnos, sino para protegernos. Nos lleva a un lugar donde el enemigo pierde el rastro, donde las flechas disparadas no nos alcanzan y donde el caos exterior no puede penetrar el velo de su presencia. Este lugar se llama, en las Escrituras, el lugar secreto del Altísimo. El Salmo 91 habla de este refugio invisible con palabras que suenan como un susurro celestial. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Pero qué significa realmente habitar en este escondite? ¿Es una mera metáfora poética o existe un verdadero poder espiritual que envuelve y protege a quienes aprenden a vivir bajo la sombra del Altísimo? ¿Qué tiene de especial ese refugio que el enemigo no puede encontrarlo? El enemigo conoce tus debilidades, tu dolor, e intenta atacarte a través de ellas. Usa el miedo, la duda, la culpa, todo para alejarte de la presencia de Dios. Pero hay un secreto que pocos entienden. Cuando te escondes en Dios, el enemigo pierde completamente el acceso. Puede buscarte, puede intentar confundirte, pero no puede localizarte, porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Es como si el cielo te hubiera cubierto con un manto de invisibilidad espiritual, una cobertura divina que te separa de todo mal. Quizás vivas en un tiempo de silencio, sin entender por qué. Todo parece quieto, oculto, sin visibilidad. Pero, ¿y si este escondite es precisamente el plan de Dios para preservarte? ¿Y si este aparente aislamiento es el refugio donde Él te fortalece para lo que te espera? Lo que sucede en este refugio secreto es algo que el enemigo jamás podrá ver, porque las acciones ocultas de Dios son inaccesibles a la oscuridad. Así que, antes de intentar escapar de este tiempo de retiro, pregúntate, ¿Dios me esconde para protegerme? ¿Me ha puesto bajo su sombra para enseñarme a descansar, a confiar, a esperar el momento oportuno para que se revele? El refugio del Altísimo no es un lugar físico, es una posición espiritual. Es el punto donde tu fe se encuentra con la presencia de Dios, y todo lo terrenal pierde su poder para tocarte. Quien descubre este secreto vive en paz incluso cuando el mundo está en guerra. Y es precisamente de este misterio, de este refugio que el enemigo no puede encontrar, de lo que vamos a hablar hoy. Porque cuando comprendas el poder de estar escondido en Dios, te darás cuenta de que no todas las tormentas vienen a exponerte. Algunas vienen a llevarte a un lugar donde el mal no puede alcanzarte. Y ahí es donde comienza la verdadera protección. Quizás al escuchar estas palabras, algo se despertó en tu interior. Un recuerdo, un dolor, la sensación de que Dios también te había ocultado en algún momento de tu vida. Quizás te encuentres en ese mismo lugar ahora mismo, en silencio, esperando, sin entender por qué. Pero si este tema te llega al corazón, si de alguna manera sientes que este mensaje describe lo que estás experimentando, deja un comentario abajo con tus reflexiones. Tu testimonio puede fortalecer a alguien que esté pasando por lo mismo y necesite saber que no está solo. Cuando escribes, compartes o simplemente dices «esto es para mí», no es solo un comentario en un video, es una semilla de fe plantada en el corazón de alguien. A veces, es precisamente a través de tus palabras que Dios habla a quienes estaban a punto de rendirse. Así que si algo te ha resonado, comenta y cuéntanos. ¿Alguna vez has sentido que Dios te escondió por un tiempo para protegerte? Y si este contenido te edifica, si te acerca a Dios, dale me gusta ahora. Puede parecer un gesto sencillo, pero cada me gusta ayuda a que este mensaje llegue a más personas.
derribe barreras y traiga esperanza donde la oscuridad ha intentado reinar. Así es como juntos, en unidad, transformamos YouTube en un espacio de luz y fe. Y si has llegado hasta aquí y quieres seguir aprendiendo sobre el poder de la oración, la presencia de Dios y sus misterios, suscríbete al canal y activa la campanita. Este es nuestro refugio espiritual, un lugar donde hablamos de fe, propósito y protección divina. Tu presencia aquí marca la diferencia, porque cada nuevo suscriptor es una nueva alma alcanzada, una nueva vida tocada por la palabra. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te revelará algo aún más profundo acerca de este refugio que el enemigo no puede encontrar, el escondite secreto donde el Altísimo guarda a sus elegidos. Hay una dimensión de la vida que muchos ignoran, pero que influye en cada decisión, cada pensamiento y cada batalla que enfrentamos. Es el mundo invisible, un reino espiritual donde fuerzas actúan silenciosamente, moldeando realidades que no siempre podemos comprender. Mientras la mayoría de la gente vive confinada a lo que sus ojos alcanzan a ver, quienes habitan bajo la sombra del Todopoderoso aprenden a ver más allá. Entienden que no todo lo que sucede tiene una explicación lógica y que las guerras se libran en las sombras, en lugares más allá de la vista humana. El apóstol Pablo escribió en Efesios 6:12, «Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Esta es una de las verdades más ignoradas de la vida espiritual moderna. La gente se agota intentando resolverlo todo con la fuerza, con argumentos, con estrategias humanas, pero no se dan cuenta de que hay algo mucho más grande detrás. Hay batallas que no se ganan con palabras, sino con fe. Hay tormentas que se calman no con la lógica, sino con la oración. Cuando empiezas a comprender esto, tu mentalidad cambia por completo. Empiezas a ver las situaciones de la vida con otros ojos. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto?, empiezas a preguntarte, ¿qué está pasando a mi alrededor, en el mundo espiritual que aún no he notado? Y es en ese momento que el discernimiento se convierte en tu mayor escudo. La verdad oculta que muchos no comprenden es que cada desafío conlleva un propósito invisible. A veces, la resistencia que sientes no proviene de personas, sino de fuerzas que quieren alejarte de tu destino. Intentan distraerte, agotarte, hacerte dudar de quién eres y de lo que Dios ha prometido. Pero cuando te refugias bajo la sombra del Todopoderoso, algo cambia. Es como si un muro invisible se hubiera erigido a tu alrededor, y lo que una vez te sacudió ya no tiene el mismo impacto. La presencia de Dios crea un escudo que el enemigo no puede penetrar. Y este escudo no es solo protección, sino también transformación, porque mientras Dios te protege, también obra en ti. Te enseña a reaccionar con sabiduría, a responder con amor, a ver la verdad oculta tras cada conflicto. El refugio del Todopoderoso no es un escondite, es una escuela espiritual. Es allí donde Dios entrena a sus guerreros silenciosos, aquellos que aprenden a luchar sin exponerse, que saben que la verdadera victoria no es la de la ostentación, sino la de la paz. ¿Cuántas veces te has sentido en guerra, intentando comprender por qué ciertas cosas simplemente no funcionaban? ¿Por qué la gente se alejaba sin motivo aparente? ¿O por qué caminos que parecían correctos se cerraban de repente? Quizás, sin darte cuenta, Dios te ha apartado de la línea de fuego. A veces, permite que se cierren puertas no como castigo, sino como una distracción estratégica. Porque, aunque no lo veas, hay movimientos en el mundo espiritual que preparan algo mayor, ajustando planes invisibles tras bambalinas para tu bien. Hay momentos en que el silencio de Dios no es ausencia, sino protección. Es como si dijera, quédate quieto aquí bajo mi sombra mientras lucho por ti. Y cuando aprendes a descansar en este lugar, las circunstancias externas pierden el poder de controlar tu ser interior. Descubres que la verdadera fuerza no está en ganar rápidamente, sino en mantenerte firme mientras Dios obra. Quienes viven bajo la sombra del Altísimo desarrollan una percepción espiritual más profunda. Comienzan a percibir lo que se esconde tras los acontecimientos, a percibir cuando algo no proviene de Dios
y a reconocer cuando el enemigo intenta actuar disfrazado de oportunidad. Esta sensibilidad no proviene del esfuerzo humano, sino de la comunión con el Espíritu. Es un don que nace de la intimidad. Y aquí es donde muchos se pierden. Desean la victoria sin presencia, la fuerza sin silencio, el poder sin rendición. Pero el verdadero refugio, el que el enemigo no puede encontrar, está reservado para quienes eligen confiar, incluso sin comprender, porque la fe no es ver el camino, es caminar sabiendo que Dios guía cada paso, incluso en la oscuridad. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender el mundo invisible es comprender el propósito de tu dolor, tus esperanzas y tus luchas. Es comprender que hay una inteligencia divina detrás de todo y que nada sucede por casualidad. Dios no solo te protege, sino que te posiciona, y cada uno de sus movimientos tiene un significado que, tarde o temprano, se revela. Cuando vives con esta conciencia, cada momento de la vida, incluso el más difícil, cobra sentido. El dolor deja de ser pérdida y se convierte en entrenamiento. La demora deja de ser frustración y se convierte en preparación. Y lo que parecía el final se revela como el comienzo de un nuevo viaje espiritual. Así es como quienes moran bajo la sombra del Altísimo aprenden a vivir, no reaccionando a lo visible, sino confiando en lo invisible. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Hay momentos en 1900, la vida en los que todo parece silencioso. Las puertas se cierran, los amigos se alejan, las oportunidades desaparecen y de repente te encuentras solo, sin entender por qué. Es en ese momento que muchos creen que Dios los ha abandonado. Pero, en realidad, es precisamente entonces cuando Él está más presente. El silencio, el aislamiento y la sensación de invisibilidad suelen ser el escondite de Dios. Él te esconde no para castigarte, sino para protegerte. Es como si el Creador colocara un velo espiritual sobre tu vida, separándote del ruido, las distracciones y los ataques que podrían desviarte de tu propósito. Este tiempo de ocultamiento es incómodo porque afecta a nuestro ego. Estamos acostumbrados a querer ser vistos, reconocidos y escuchados. Queremos resultados rápidos, respuestas inmediatas y validación constante. Pero Dios, en su sabiduría, obra al ritmo de la eternidad, un ritmo pausado pero perfecto. Cuando te esconde, es porque está construyendo algo grande en ti. No solo quiere cambiar las circunstancias que te rodean, quiere transformar tu mentalidad, tu carácter y tu forma de ver el mundo. El escondite de Dios es como un capullo espiritual. Desde afuera parece soledad, desde adentro es un proceso. Mientras nadie te ve, Él te moldea. Mientras el mundo te olvida, Él te revela. Mientras sientes que todo se ha detenido, el cielo está en movimiento, organizando entre bastidores los preparativos de tu viaje. Es en este silencio divino que Dios susurra verdades que solo se pueden escuchar cuando el corazón aprende a descansar. Él elimina el ruido para que puedas escuchar su voz. Muchos no comprenden este momento porque confunden ausencia con abandono, pero la ausencia de ruido suele ser el escenario que Dios crea para lograr la transformación más profunda del alma. Él te esconde no porque quiera limitarte, sino porque sabe que el terreno aún no está preparado para lo que está por venir. Es el mismo principio que una semilla. Cuando se planta en la tierra, desaparece de la vista. Está oculta, invisible, pero viva. Y allí, en la oscuridad, ocurre el milagro de la germinación. Lo mismo te pasa a ti. Esconderse es tu terreno fértil. Es allí donde la fe echa raíces, se cultiva la paciencia y la dependencia de Dios se hace real. Es allí donde aprendes que no toda visibilidad es una bendición y que algunas victorias solo florecen en el anonimato. A veces, Dios te oculta porque necesita protegerte de entornos que aún no apoyan la unción que se genera en ti. Hay un detalle que muchos olvidan. El enemigo también observa y persigue a quienes crecen, intentando sofocarlos antes de la cosecha. Por eso, Dios te cubre con el manto de la invisibilidad espiritual. Te coloca en un tiempo donde parece que nada sucede, pero en realidad todo se está preparando. Tu pausa no es el final, es el intervalo necesario entre la promesa y su cumplimiento. Durante este tiempo, Dios obra en capas.
sana viejas heridas, te enseña a confiar cuando no entiendes, te libera de las dependencias emocionales y te fortalece para soportar el peso de lo que Él pondrá en tus manos. Es en este proceso silencioso que nacen guerreros espirituales, profetas maduros y siervos que se conmueven no por los aplausos, sino por el propósito. Cuando Dios te esconde, es porque está escribiendo una nueva página en tu historia, y esa página, por ahora, necesita escribirse en secreto. No es tiempo de ser visto, es tiempo de ser moldeado. Él te distancia de ciertas personas no porque sean malas, sino porque algunas conexiones no apoyarían lo nuevo que Él está preparando. Él cambia de rumbo, interrumpe planes y bloquea el acceso porque sabe lo que aún no puedes ver. A menudo, oras pidiendo dirección, y la respuesta llega en forma de silencio. Este es el momento de confiar. El silencio de Dios está lleno de significado. Él dice, quédate quieto, descansa en mí, porque te escondo por amor. Y este escondite es el espacio donde la fe deja de ser teoría y se convierte en convicción. Es donde dejas de buscar respuestas y comienzas a vivir en paz con el tiempo de Dios. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando comprendemos el propósito de estar ocultos, todo cambia. Te das cuenta de que el aislamiento no es un castigo, sino un entrenamiento, que el desierto no es olvido, sino un escenario de revelación, que las pausas de la vida no son pérdidas, sino partes esenciales del proceso de crecimiento espiritual. Hay personas que intentan salir de su escondite prematuramente y sufren, porque emergen sin estructura, sin raíces, sin madurez. Quieren mostrar su fruto antes de que madure, pero el fruto que nace prematuramente es frágil y pronto perece. Dios, por el contrario, obra con paciencia. Él no solo quiere que florezcas, quiere que perseveres. Así que si estás en este tiempo de silencio, comprende, Dios no te ha olvidado, te ha ocultado. Y hay una gran diferencia entre ser olvidado y estar oculto. Lo que se olvida, se abandona. Lo que se oculta, se guarda. Uno se deja atrás, el otro se protege para el futuro. Mientras el mundo pregunta, ¿dónde está? Dios responde, está aquí, bajo mi sombra, preparándose para lo que viene. Y cuando llegue el momento, Él mismo te revelará. Y cuando eso suceda, nadie podrá negar lo que se hizo en secreto. Comenta aquí, yo también estoy en ese viaje. El Salmo 91 es más que un hermoso texto para recitar en momentos de temor. Es un mapa espiritual, una guía detallada que muestra el camino hacia un refugio que el enemigo jamás podrá invadir. Cada versículo conlleva una promesa, pero también una condición. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta frase es el corazón del Salmo, el punto donde se encuentra la verdad oculta sobre la protección divina. Pero, ¿qué significa realmente habitar al abrigo del Altísimo? ¿Es simplemente un símbolo poético o existe, de hecho, un lugar espiritual donde el mal no tiene acceso? Este refugio no es un templo amurallado, ni una montaña sagrada, ni un amuleto. No se puede ver, tocar ni ubicar en un mapa del mundo, porque es un estado mental, una posición interior. Habitar en este refugio significa elegir, cada día, confiar en Dios radicalmente, incluso cuando todo parece desmoronarse. Es vivir con la mentalidad de quien comprende que la verdadera seguridad no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de Dios. Mucha gente cita el Salmo 91 como si fuera una fórmula mágica contra el mal, pero olvidan que la clave está en la palabra habitar. Habitar es permanecer, formar un hogar. No es visitar el escondite solo en los días difíciles, es vivir allí. Es transformar la presencia de Dios en un hogar y la confianza en un estilo de vida. Cuando habitas en este lugar espiritual, el miedo puede llamar a la puerta, pero no encuentra dónde quedarse. El refugio del Altísimo es el territorio de una fe inquebrantable. Es donde el alma aprende a descansar incluso en medio de la tormenta, sabiendo que hay una protección invisible sobre ella. Esta protección no es teórica, es real, está viva, es Dios mismo extendiendo sus alas sobre quienes confían en Él. Cuando el salmista habla de descansar a la sombra del Todopoderoso, describe un nivel de profunda intimidad.
donde la confianza reemplaza el control y la paz vence a la desesperación. Pero hay algo que pocos comprenden. El escondite del Altísimo es secreto porque solo pueden acceder a él quienes deciden entregarse por completo. La entrega es la clave de acceso a este refugio espiritual. Mientras muchos buscan a Dios solo por interés propio, quienes se refugian en Él lo hacen por amor y total dependencia. Entienden que la seguridad no proviene de circunstancias favorables, sino de un corazón rendido. Este refugio se construye dentro de ti, donde la fe se encuentra con la entrega. Y cuanto más aprendes a confiar, más fuerte se vuelve esta fortaleza espiritual. Es como si cada oración sincera, cada acto de obediencia, cada momento de gratitud construyera una nueva capa de protección a tu alrededor. Y cuando el enemigo intenta alcanzarte, solo encuentra la presencia de Dios como escudo. Habitar al abrigo del Altísimo es vivir de otra manera. Significa actuar con calma cuando todo parece urgente. Significa responder con paz cuando el mundo exige desesperación. Significa mantenerse firme cuando todos a tu alrededor caen. Esta postura espiritual cambia no solo tu forma de afrontar los problemas, sino también el impacto que tienes en tu entorno. Quienes viven a esta sombra llevan consigo una atmósfera de paz que se contagia a los demás. Es como si el cielo mismo se manifestara a tu alrededor. Y es importante entender, este escondite no es un lugar donde Dios te aísla de la vida, sino donde te enseña a afrontarla con sabiduría. Es allí donde revela verdades ocultas, te muestra detalles invisibles tras bambalinas y te prepara para tomar decisiones que cambiarán tu camino. El refugio no es un refugio para escapar, es un espacio de transformación, porque es allí, en el silencio de la presencia de Dios, donde Él refina tu carácter, sana tus heridas y fortalece tu mente para soportar el peso de tu misión. Cuando habitas en este lugar, empiezas a ver el mundo con otros ojos. Las tormentas dejan de ser amenazas y se convierten en oportunidades para demostrar la fidelidad divina. Los ataques no te atemorizan, porque sabes que ninguna flecha disparada contra quien se esconde en Dios puede prevalecer. El refugio se convierte en algo más que un lugar de protección. Es un estado de conciencia espiritual donde el miedo se transforma en convicción. La verdad es que todos tienen acceso a este refugio, pero pocos eligen entrar, porque para entrar debes renunciar al control, las ansiedades y las dudas. Debes confiar en lo invisible y creer que el Todopoderoso es suficiente. Y esta confianza es un ejercicio diario, un camino de fe que transforma por completo tu forma de vivir. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque morar bajo la sombra del Altísimo es más que buscar seguridad. Es vivir una relación íntima con el Creador, donde cada paso es guiado por su presencia y cada decisión nace de la paz que solo Él puede dar. Es en este escondite donde ocurren las mayores revelaciones, donde el alma encuentra descanso y donde el propósito se aclara. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Cuando entras al refugio del Altísimo, algo cambia profundamente, no solo a tu alrededor, sino en tu interior. Se produce una transformación silenciosa, casi imperceptible para el ojo humano, pero que resuena con fuerza en el mundo espiritual. Es como si una barrera invisible se hubiera alzado entre tú y el mal. Las flechas que una vez te hirieron ahora son desviadas. Las voces que te confundían comienzan a silenciarse. Los ataques que provenían de todos lados pierden fuerza, porque el enemigo ya no puede encontrarte. Aún lo intenta, aún acecha, aún observa, pero ya no tiene acceso. Este es el poder del refugio espiritual. Cuando te escondes en Dios, tu vida cambia de ritmo. Es como si el cielo te colocara en otro nivel de existencia, un espacio donde reina la paz y el miedo pierde su autoridad. La presencia de Dios se convierte en tu escudo y el enemigo no sabe cómo penetrarlo. Lanza dardos de duda, intenta despertar la ansiedad, resucitar viejas heridas, pero nada de esto penetra donde Dios te ha protegido. El refugio no está hecho de muros físicos, sino de fe, Saris, y es esta fe la que hace invisible lo que el enemigo más quiere destruir, tu corazón. En este lugar, el miedo deja de dominar. La mente, antes agitada, empieza a encontrar paz.
El alma se vuelve ligera, incluso cuando el mundo pesa. No es que los problemas desaparezcan, pero ya no tienen el mismo impacto. Lo que antes te conmocionaba, ahora te enseña. Lo que antes te asustaba ahora, se convierte en una señal de que Dios está obrando. Es un estado de protección constante, no temporal. Es como vivir bajo una atmósfera celestial, donde cada paso es guiado y cada decisión está amparada por la sabiduría divina. Hay una verdad oculta en este misterio. El refugio no solo te protege, sino que también te transforma. Al entrar en este espacio de intimidad, Dios comienza a alinear tu ser interior con su propósito. Te enseña a ver más allá de lo visible, a comprender las raíces espirituales de cada situación. Y con el tiempo, te das cuenta de que nada fue casualidad, que cada dolor, cada retraso y cada aparente pérdida te conducían precisamente a este refugio. Es en este refugio donde la fe madura. Las oraciones se profundizan y tu relación con Dios se vuelve más íntima. Dejas de hablarle solo en momentos de necesidad y empiezas a hablarle como si estuvieras caminando con un amigo. Tu corazón se acostumbra a su presencia y aprende a confiar incluso cuando todo parece incierto. Y es en este punto donde ocurre la verdadera transformación, cuando el caos exterior ya no determina tu estado interior. Al abrigo del Todopoderoso, las tormentas siguen rugiendo, pero empiezas a verlas desde otra perspectiva. Los truenos ya no asustan, simplemente anuncian que Dios tiene el control. La oscuridad ya no paraliza, se convierte en el telón de fondo contra el cual la luz de Dios brilla aún más. Y cuando el enemigo intenta atacarte, se da cuenta de que su objetivo ha desaparecido, porque tu vida está oculta en un lugar al que no puede acceder. Pero quizás lo más increíble de este refugio es la paz que brinda. Una paz que no depende de respuestas, logros ni estabilidad. Es una paz que viene de arriba y llena todos los vacíos que dejan el dolor y la ansiedad. Es la certeza de que, incluso sin comprenderlo todo, estás exactamente donde debes estar. Es cuando el corazón aprende a descansar, incluso sin saber qué viene después. Dios no te pone en este refugio solo para protegerte del enemigo, sino también para protegerte de ti mismo, de tus decisiones impulsivas, tus reacciones precipitadas, tus intentos de resolver lo que solo Él puede resolver. En su refugio aprendes el poder del silencio, la paciencia y la espera. Aprendes que hay momentos en que la acción es descanso y que hay victorias que solo llegan cuando dejas de luchar con tus propias manos. Y mientras el enemigo se inquieta, intentando comprender por qué sus ataques ya no funcionan, tú permaneces en paz, porque el refugio del Altísimo es un lugar de descanso, pero también de revelación. Allí, Dios comienza a mostrarte cosas que estaban ocultas, verdades sobre ti mismo, tu propósito y el mundo espiritual. Te revela que muchas de las batallas que libraste fueron solo distracciones y que el verdadero campo de batalla siempre ha estado dentro de ti. Es en este entorno donde empiezas a ver con los ojos de la fe. Te das cuenta de que el enemigo nunca tuvo el control, solo intentó hacerte creer que sí. Ves que el miedo era solo una ilusión y que la verdadera fuerza residía en permanecer bajo las alas del Todopoderoso. Y cuanto más tiempo permaneces en este refugio, más fuerte te vuelves, más sensible a la voz de Dios y más inmune a las mentiras espirituales que una vez te aprisionaron. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el refugio no es solo un lugar de descanso, sino un campo de entrenamiento espiritual. Es allí donde Dios te enseña a discernir lo que es suyo y lo que es una distracción. Es allí donde te prepara para regresar al campo de batalla con una nueva mentalidad, ya no para luchar desesperadamente, sino para ganar en silencio, con sabiduría y fe. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Cuando el enemigo se da cuenta de que no puede invadir tu refugio, cambia de estrategia. Ya no intenta atacarte directamente, porque sabe que la presencia de Dios es un escudo infranqueable, así que hace lo que mejor sabe hacer: engañar. Crea distracciones, susurra dudas, despierta miedos, y ahí es cuando comienza la batalla más sutil, la que no se libra fuera sino dentro de ti. El enemigo sabe que no puede arrebatarte de las manos de Dios, así que intenta convencerte de que te vayas por tu propia voluntad.
Siembra pensamientos que debilitan tu confianza, preguntas que erosionan tu fe y pequeñas ansiedades que, si se alimentan, crecen hasta alejarte de la presencia divina. Así es como obra, discretamente, casi imperceptiblemente, sembrando ideas que parecen inofensivas. De repente, empiezas a sentir impaciencia, desánimo y distracción. La oración, que antes era un placer, se convierte en una obligación. El tiempo con Dios empieza a parecer una pérdida de tiempo. Renuncias al silencio, reemplazando el descanso del alma con un ruido excesivo, y poco a poco, sin darte cuenta, abandonas tu refugio. Y eso es precisamente lo que quiere el enemigo. No necesita derribarte si puede alejarte de la presencia de Dios, porque fuera de ella te vuelves vulnerable. Esta es la verdad oculta que muchos ignoran. El enemigo no necesita destruir a quien se destruye lentamente cediendo a las distracciones. Él sabe que una mente demasiado ocupada no escucha la voz de Dios, que un corazón demasiado ansioso no descansa, que una persona preocupada por el mañana se olvida de vivir el presente con fe. Es un juego psicológico, una guerra de pensamientos y emociones, y el campo de batalla es tu mente. Por lo tanto, el mayor ataque del enemigo no es visible, no llega con gritos ni truenos, sino con sutileza. Te convence de que puedes resolverlo todo solo. Te hace creer que el control es seguridad, cuando en realidad es prisión. Te hace comparar tu vida con la de los demás, hasta que la gratitud se desvanece. Y cuando la gratitud muere, el corazón se convierte en terreno fértil para la duda. Es en ese preciso momento que intenta sacarte de tu refugio, no con la fuerza, sino con el engaño. La duda es un arma silenciosa pero devastadora. Empieza como una pregunta: ¿sigue Dios conmigo? Y termina como una convicción: Dios me ha olvidado. Es un proceso lento y calculado, y por eso es tan peligroso, porque mientras intentas comprender lo que sucede, el enemigo ya está minando tu enfoque, haciéndote centrar más en las circunstancias que en la promesa. Quiere sacarte de tu escondite porque sabe que mientras permanezcas allí, eres intocable. Pero hay algo aún más sutil: el miedo. El miedo es el disfraz perfecto para la duda. Se presenta como prudencia, pero es paralizante. Susurra: ¿y si no funciona? ¿Y si te decepcionas de nuevo? ¿Y si Dios no responde esta vez? Y cuando el miedo entra, la fe se desvanece. La mente, antes firme, empieza a flaquear. El corazón, antes lleno de confianza, empieza a buscar consuelo. Y así es como el enemigo debilita al guerrero espiritual, no quitándole sus armas, sino haciéndole dudar del poder que tiene en sus manos. El enemigo sabe que no puede entrar donde Dios mora, así que intenta apartarlo de tu enfoque. Te rodea de excesos, trabajo, distracciones, preocupaciones, opiniones ajenas, todo para alejarte del silencio donde Dios habla. Y cuando el ruido es constante, se pierde el discernimiento. Por eso, muchos viven cansados, espiritualmente agotados, porque luchan contra todo y contra todos, sin darse cuenta de que la verdadera batalla es mantener el corazón en calma. Estar al abrigo del Altísimo es permanecer en reposo, y el enemigo odia esto. Quiere verte inquieto, irritado y apresurado, porque sabe que un corazón apresurado toma malas decisiones. Quiere que reacciones en lugar de confiar. Quiere que corras tras las respuestas, cuando Dios solo te pide que esperes. Por eso, cuando el enemigo no puede atacarte, intenta apresurarte. Quiere sacarte del tiempo de Dios, porque sabe que fuera del tiempo correcto, incluso las bendiciones pueden convertirse en cargas. Es curioso ver cómo también trabaja a través de las emociones. Sabe que no necesita convencerte con mentiras directas, solo necesita hacerte sentir algo. Usa viejas heridas, resentimientos, recuerdos de errores pasados. Todo esto para debilitar tu fe y alejarte de la presencia que te protege. Sabe que un corazón herido duda con facilidad. Por eso, intenta reavivar lo que Dios ya borró, abrir heridas que Dios ya sanó y hacerte creer que sigues atrapado en lo que ya has liberado. Pero cuando comprendes lo que sucede, todo cambia. Empiezas a ver el juego oculto, las manipulaciones sutiles, los pensamientos ajenos, y cuando reconoces esto, el poder del engaño se rompe, porque la verdad tiene un poder liberador. La presencia de Dios, cuando ocupa el corazón,
expulsa toda mentira, y por eso es esencial permanecer en el refugio. Allí, la mente se purifica, el espíritu se fortalece y la paz se convierte en un escudo contra las distracciones. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender las estrategias del enemigo es importante, pero aún más poderoso es comprender cómo Dios transforma cada intento de ataque en una oportunidad de crecimiento. Lo que el enemigo usa para alejarte, Dios lo usa para acercarte. Lo que él intenta usar para confundirte, Dios lo usa para revelar verdades que transforman tu camino. Es en medio de esta guerra silenciosa que tu fe se pone a prueba, y es en el silencio del refugio que se vuelve inquebrantable. Comenta aquí: estoy aprendiendo a quedarme en el refugio. La clave para permanecer oculto no está en hacer grandes esfuerzos, sino en cultivar la constancia. Permanecer bajo el amparo del Todopoderoso no es algo que ocurre automáticamente. Es una decisión diaria, una elección consciente de quienes comprenden que la verdadera fuerza proviene de la fidelidad. Dios no busca a los más fuertes ni a los más perfectos. Busca a los fieles, a aquellos que permanecen incluso cuando no sienten nada, que oran incluso cuando el cielo parece cerrado, que confían incluso cuando el camino es oscuro. Es esta fidelidad silenciosa la que mantiene el corazón protegido y oculto, donde el enemigo no puede alcanzarlo. La fidelidad no se trata solo de frecuencia, sino de profundidad. Es seguir buscando la presencia de Dios, incluso cuando las emociones flaquean. Es despertar y decir: Señor, sigo aquí, incluso sin entender lo que Él hace. Esta constancia espiritual crea raíces invisibles, y cuanto más profundas crecen, más difícil es para el enemigo arrancarte. La oración diaria es el alimento que mantiene vivas estas raíces. Cada vez que te arrodillas, hablas con Dios o simplemente permaneces en silencio ante Él, algo dentro de ti se fortalece. La oración es el hilo invisible que conecta el corazón humano con el trono celestial. Es a través de la oración que te realineas, te purificas y te revistes. Sin oración, el refugio se vuelve distante. Con oración se convierte en hogar. Y no tiene que ser una oración larga, llena de palabras ensayadas. Simplemente tiene que ser verdadera. Dios no responde a la actuación, responde a la sinceridad. Hay un poder inmenso en acercarse a Él con un corazón desnudo, sin máscaras, sin apariencias, solo con la verdad del alma. Pero no es solo la oración lo que te mantiene oculto, también lo es la palabra. Permanecer en la palabra es como permanecer bajo una cobertura espiritual. Es el mapa del refugio y a la vez el muro que te protege. Cada versículo guardado en tu corazón es una piedra en la fortaleza que el enemigo no puede derribar. Cuando la mente se nutre de la palabra, el miedo pierde su lugar. Cuando el corazón está lleno de las promesas de Dios, la duda se reduce. Y cuando el alma está anclada en las verdades eternas, ninguna mentira del enemigo encuentra refugio. La comunión con Dios es el secreto que diferencia al visitante del residente. Muchos buscan a Dios en tiempos de crisis, pero pocos permanecen cuando pasa la tormenta. Por eso, el refugio es para quienes moran, no para quienes visitan. Morar es desarrollar intimidad, hacer de Dios el centro de tu vida, no solo una parte de ella. Es cuando comprendes que todo, decisiones, planes, emociones, debe pasar por el filtro de su presencia. Vivir en esta comunión cambia por completo tu mentalidad. Dejas de actuar con prisas y empiezas a actuar sin rumbo. Aprendes a escuchar más y a hablar menos, a discernir entre impulso y propósito. Y a medida que esta sensibilidad espiritual crece, el enemigo pierde el poder de engañarte, porque el Espíritu Santo comienza a mostrarte los secretos ocultos del mundo espiritual. Él revela lo oculto, te muestra lo que parece bueno pero no proviene de Dios, y te da discernimiento para mantenerte en el camino correcto. La vigilancia espiritual es la tercera clave para este refugio. Muchos caen porque se relajan. Creen que, al estar protegidos, ya no necesitan estar vigilantes. Pero el enemigo es astuto y paciente. Espera las brechas, y una de las mayores brechas es la negligencia. Es el corazón distraído, el espíritu somnoliento, la mente que se acostumbra a la bendición y olvida el celo. Estar vigilante es estar atento,
no con miedo, sino con conciencia. Es mantener la llama encendida, es notar cuando algo espiritual comienza a cambiar de tono, cuando la oración se enfría, cuando la palabra pierde prioridad, cuando el silencio con Dios se vuelve escaso. Estas son señales de que te estás alejando del refugio, y es entonces cuando necesitas regresar de inmediato. La vigilancia espiritual es lo que mantiene viva la fidelidad y la oración constante. Se retroalimentan. Cuando oras, permaneces sensible. Cuando velas, permaneces firme. Cuando eres fiel, permaneces protegido. Y este ciclo crea un entorno espiritual donde el enemigo no encuentra espacio. Incluso lo intenta, pero solo encuentra resistencia espiritual, un muro construido con fe, paciencia y obediencia. Muchos creen que estar oculto en Dios es simplemente esperar, pero permanecer oculto requiere acción, una acción silenciosa, interna y profunda. Significa resistir las distracciones, renunciar al orgullo y elegir lo invisible sobre lo inmediato. Significa tomar decisiones que el mundo no entiende, pero que el cielo aplaude. Significa comprender que la fidelidad tras bambalinas tiene más impacto en el mundo espiritual que cualquier logro visible. Quienes aprenden a permanecer en el refugio se transforman. La presencia de Dios se vuelve tan real que empieza a moldear actitudes, palabras e incluso pensamientos. Es una transformación completa, que comienza en lo secreto y se desborda hacia lo visible. Quienes viven así no necesitan demostrar nada. La paz que llevan es testimonio suficiente. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando comprendemos el poder de la fidelidad y la comunión, nos damos cuenta de que permanecer ocultos no significa esconderse del mundo, sino fortalecernos para él. Es en el refugio donde Dios nos prepara, y es de esta preparación que nace la autoridad espiritual que transforma todo lo que nos rodea. Comenta aquí: quiero quedarme en este refugio. Al observar las historias de la Biblia, nos damos cuenta de que todos los grandes hombres y mujeres de fe experimentaron momentos en que Dios los ocultó, y este escondite nunca fue señal de debilidad, sino de protección y preparación. David, por ejemplo, fue ungido rey a temprana edad, pero antes de sentarse en el trono, tuvo que aprender lo que era vivir en cuevas. No huía por cobardía, lo protegía la sabiduría. Mientras Saúl lo perseguía, intentando destruirlo, Dios lo mantuvo escondido entre las rocas, moldeando su corazón, fortaleciendo su fe y enseñándole a depender completamente de él. La cueva que para muchos sería el fin, para David fue el refugio donde nació un rey. Elías, a su vez, es otro ejemplo de alguien que encontró refugio divino en medio de la soledad. Tras desafiar a los profetas de Baal y ver caer el fuego de Dios del cielo, fue amenazado y obligado a huir al desierto. Muchos habrían pensado que Dios lo había abandonado, pero fue allí, lejos de todo y de todos, donde el Todopoderoso lo alimentó con pan traído por los cuervos y agua de un arroyo. Cuando el manantial se secó, Dios lo condujo a una viuda en Sarepta, donde el milagro continuó. Elías descubrió que el refugio de Dios no es la ausencia de dificultades, sino la presencia de provisión. Incluso en el desierto, incluso en su agotamiento, la mano divina siguió guiando sus pasos. ¿Y cómo no mencionar a Jesús? Aunque era el Hijo de Dios, también buscó el escondite del Padre. El Evangelio nos dice repetidamente que Jesús se retiraba para orar, para estar solo, para reconectar con el cielo. Entendía algo que muchos aún no comprenden, que la verdadera fuerza nace del silencio. Antes de obrar grandes milagros, se retiraba. Antes de tomar decisiones, se apartaba de las multitudes, no porque necesitara escapar, sino porque sabía que el secreto de la autoridad espiritual reside en la intimidad con el Padre. Es allí, al abrigo de la comunión, donde el Espíritu renueva, fortalece y guía. Estas historias tienen algo en común. Todas muestran que el escondite de Dios es un lugar de preparación, no de abandono. David se escondió para aprender liderazgo antes de la corona. Elías se escondió para experimentar la fidelidad de Dios antes de enfrentar nuevos desafíos. Jesús se escondió en oración para cumplir con poder el propósito que le fue confiado. El refugio, por lo tanto, no es un refugio de escape,
Es una escuela espiritual donde Dios enseña lecciones que no se aprenden entre aplausos, sino en silencio. Lo que parece una pausa es en realidad una inversión. Lo que parece soledad es en realidad separación divina. Dios no te separa para castigarte, te separa para que madures. Cuando David estaba en las cuevas, quizás se preguntó por qué se escondía si había sido ungido, pero años después comprendió. Si hubiera ascendido al trono sin pasar primero por la cueva, se habría perdido. La cueva fue el lugar donde aprendió a escuchar la voz de Dios, a dominar sus emociones, a gobernarse a sí mismo primero. Elías también necesitaba aprender que la voz de Dios no siempre llega en forma de fuego o viento, sino en un suave susurro. Fue en este silencio que comprendió que la presencia divina se manifiesta no solo en grandes señales, sino también en las pequeñas pruebas del camino. En el refugio, comprendió que el poder no reside en la prisa, sino en la paciencia, que Dios no necesita ruido para actuar, obra en lo invisible, y lo invisible es el territorio de quienes confían. Y Jesús nos enseñó que, aunque tenía poder sobre todo, eligió la soledad. Esto revela una profunda verdad. Quienes viven en comunión con el Padre nunca están solos, ni siquiera en silencio. El aislamiento físico se convierte en conexión espiritual, y por eso, después de cada momento de oración, emergía con mayor autoridad, obrando milagros, sanando enfermos y restaurando vidas. El poder público de Jesús nació de su tiempo secreto con Dios. Estos testimonios no están en la Biblia por casualidad. Son pistas espirituales, mensajes ocultos tras bambalinas de la historia, que muestran que el escondite del Altísimo es donde se forja el propósito. Cada uno de ellos nos muestra que un verdadero guerrero no se forma en el campo de batalla, sino en el silencio de una cueva, en el desierto, en el monte de la oración. Es allí donde Dios moldea el carácter, prueba la fe y revela la misión. Y es interesante ver cómo se repite el patrón. Primero Dios llama, luego se esconde, y solo entonces revela, porque toda revelación sin preparación se convierte en una carga. El escondite es la brecha entre la promesa y el cumplimiento. Es allí donde Dios obra en ti para que lo que ha puesto en tus manos no se pierda cuando llegue el momento de revelarlo. Y si observas con atención, te darás cuenta de que los momentos más solitarios de tu camino fueron también los momentos en que Dios obró más en ti. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque estos ejemplos no son solo historias antiguas, sino espejos espirituales de nuestro propio camino. Al igual que David, Elías y Jesús, también somos guiados a estos lugares de silencio para ser transformados. Y si estás pasando por un momento como este, recuerda esto. El refugio en el que te encuentras no es un castigo, es el entorno donde Dios escribe la parte más poderosa de tu historia. Comenta aquí, me estoy preparando en silencio. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo podemos acceder a este refugio hoy? ¿Cómo podemos encontrar este lugar secreto, invisible a la vista, pero tan real para quienes lo experimentan? La respuesta está más cerca de lo que parece. Este refugio no está en un templo ni en una montaña lejana. Se abre en cada corazón que decide buscar a Dios con sinceridad. No se trata de rituales complejos ni palabras ensayadas. Se trata de la verdad. Se trata de detenerse un momento, silenciar el ruido circundante y decir, Señor, te necesito. Es en ese instante que el refugio comienza a manifestarse. Dios nunca ha sido inaccesible, solo que a menudo estamos demasiado distraídos para darnos cuenta de que Él está ahí, esperando el primer gesto de entrega. El refugio del Todopoderoso se activa con la sinceridad. No importa si la oración es larga o corta, si se dice en voz alta o en silencio, lo que importa es que provenga de un corazón sincero. Hay oraciones sencillas que conmueven el cielo más que discursos elaborados. Hay momentos en que una lágrima dice más que 1000 palabras. Es esta pureza de intención la que abre la puerta a la ocultación. Pasar tiempo a solas con Dios es otra clave poderosa. El mundo moderno enseña que la productividad es sinónimo de movimiento, pero en el ámbito espiritual, el mayor progreso se produce cuando nos detenemos. Es en silencio que Dios habla.
Es cuando te desconectas de las distracciones, guardas el teléfono, te desconectas de las voces externas y diriges tu atención a Él. En ese momento, algo cambia dentro de ti. La paz comienza a reemplazar la ansiedad y su presencia se vuelve casi palpable. El refugio no es un lugar físico, es una atmósfera que te rodea cuando tu enfoque está en Dios. La fe en medio de las dificultades también te lleva a este refugio, porque creer cuando todo va bien es fácil. El verdadero poder de la fe se revela cuando todo parece desmoronarse. Es cuando las circunstancias gritan lo contrario y decides confiar de todos modos. Es en ese momento que la puerta del refugio se abre de par en par. Dios honra a quienes confían sin garantías, y esta confianza no nace de la emoción, sino de una decisión. Creer es decidir que Dios tiene el control incluso cuando nada tiene sentido. Hay una verdad oculta que muchos ignoran. El refugio del Todopoderoso no es solo un lugar de protección, sino un entorno de transformación. Cada vez que te acercas a Dios, algo en tu interior se reajusta, los pensamientos se ajustan, las emociones se calman y las decisiones se guían por la sabiduría en lugar del impulso. La presencia de Dios cambia tu perspectiva de la vida. Situaciones que antes te conmovían, ahora se convierten en oportunidades de aprendizaje. Heridas que parecían incurables, comienzan a sanar desde adentro. El refugio no solo te protege, te reconstruye, y lo más extraordinario es que cualquiera puede acceder a él. No es un privilegio para unos pocos, no depende de títulos ni de antecedentes religiosos. Simplemente busca al Todopoderoso con todo tu corazón. Jesús mismo dijo, cuando entres en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Este secreto es el refugio, es el lugar donde nadie más te ve, pero donde Dios te encuentra. Y lo más hermoso es que cuanto más visitas este lugar, más se vuelve parte de tu rutina, hasta que vivir en la presencia de Dios deja de ser un momento para convertirse en un estilo de vida. Estar en este refugio no significa que las tormentas dejarán de llegar, pero sí significa que ahora tienes un lugar donde protegerte. Y no solo protegerte, sino aprender, porque en el refugio Dios habla, te muestra lo que necesita cambiar, revela caminos, ajusta la ruta. A veces no cambia el escenario, sino tu percepción de él. Por eso, cuanto más tiempo pasas en este lugar, más fuerte te vuelves. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas entenderlo todo para confiar, que no necesitas tener el control para tener paz. La oración, la soledad y la fe son como tres llaves que abren la misma puerta. Juntas te conducen al refugio del Todopoderoso, y cuanto más practicas, más natural se vuelve. El refugio comienza a acompañarte, incluso en medio de la prisa, incluso en entornos ruidosos. Es como si la presencia de Dios fuera una sombra constante sobre tu vida, y lo que una vez te sacudió ya no tiene el mismo impacto. Pero hay algo importante. Para permanecer en este refugio, debes confiar en el tiempo de Dios. A veces te esconde por un tiempo que parece desmesuradamente largo. Parece que las promesas se demoran, pero en realidad te está preparando para que las cumplas. El refugio es el lugar donde Dios obra en silencio, y su silencio nunca es ausencia, es estrategia. El Todopoderoso sabe cuándo revelarte y cuándo aún necesita protegerte. Muchos desean el resultado sin pasar por el proceso, pero es en el refugio donde éste se lleva a cabo. Es allí donde la fe se refina, la paciencia se moldea y el corazón se purifica. Es en este entorno donde la transformación se hace visible, primero internamente, luego externamente. Dios no solo quiere esconderte del enemigo, quiere mostrarte la fuerza que tienes cuando estás en él. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque buscar refugio es el primer paso, pero aprender a permanecer allí es el verdadero desafío. Y es en este punto que muchos pierden el equilibrio, confunden el movimiento con el propósito y terminan abandonando el refugio que los mantenía a salvo. Comenta aquí: he encontrado mi refugio. Cuando te escondes en Dios, el enemigo te busca, pero no te encuentra. Intenta alcanzarte a través de tus recuerdos, tu dolor, tus miedos,
pero descubre que ya no estás donde antes. Dios te ha sacado de esa vulnerabilidad y te ha puesto bajo su sombra, donde el mal no tiene acceso. Es como si el cielo mismo te cubriera con un manto invisible y todo lo que una vez te sacudió, ahora solo roza la superficie, incapaz de derribarte. Esta es la verdadera seguridad, no la ausencia de ataques, sino la certeza de que ninguno de ellos tiene poder sobre quienes se esconden en Dios. Y es en este escondite donde empiezas a comprender el verdadero poder. El mundo enseña que el poder consiste en tener el control, dominar, imponer respeto, pero en el reino de Dios el poder se manifiesta al revés, cuando te rindes, cuando confías, cuando aprendes a descansar. Permanecer bajo la sombra del Todopoderoso es el acto más valiente que cualquiera puede realizar, porque requiere fe cuando nada parece tener sentido. Es una fuerza que no grita, sino que transforma, que no ostenta, sino que sostiene. La verdadera fuerza reside en la quietud. Mientras muchos se apresuran a resolver los problemas, Dios te enseña a permanecer. Mientras otros luchan por demostrar algo, Él te enseña a esperar en silencio. Y es en este tiempo de permanencia que el Espíritu Santo obra en áreas que ni siquiera sabías que necesitaban sanación. Ajusta los pensamientos, limpia el corazón y cambia las percepciones. El refugio se convierte no solo en un lugar de refugio, sino en un taller divino, donde Dios moldea pacientemente cada detalle de tu vida. Permanecer bajo la sombra del Altísimo es un ejercicio de fe y disciplina. Es resistir el impulso de salir de nuestro escondite cuando todo parece estancado. Es confiar en que el tiempo de Dios no es el tuyo, sino perfecto. Es comprender que esperar no es demora, sino estrategia. Cuando permaneces allí, Dios no solo te protege, sino que te prepara. Él obra tras bambalinas en tu camino, alineando situaciones, uniendo personas y abriendo puertas que antes no se podían abrir. Hay una verdad oculta en esto. El refugio no es un lugar de escape, sino de empoderamiento. No te aleja del mundo, simplemente te enseña a afrontarlo con una mentalidad diferente. Sales del refugio sintiéndote diferente a como entraste. Sales más ligero, más consciente, más sabio. Sales con una perspectiva que ve más allá del dolor y percibe un propósito incluso en caminos que parecían equivocados. Porque el refugio es el lugar donde el Espíritu Santo te enseña a ver como Dios ve. Y por eso el enemigo teme a quienes aprenden a perseverar. No teme al religioso que habla mucho, sino al creyente que ha aprendido a escuchar. No teme a quienes memorizan versículos, sino a quienes viven lo que creen. No teme a quienes reaccionan, sino a quienes confían. Porque quienes confían en Dios se vuelven impredecibles para el enemigo. Nunca saben cuál será su próximo paso, porque el Espíritu mismo los guía. Hay un punto de inflexión en este viaje. El momento en que te das cuenta de que ya no necesitas huir de las dificultades, porque tu vida ya está protegida en un lugar donde el mal no tiene dominio. Esto lo cambia todo. Cambia tu forma de orar, tu forma de pensar, tu forma de reaccionar. Dejas de orar con desesperación y empiezas a orar con autoridad. Dejas de pedirle a Dios que te saque del problema y empiezas a pedir sabiduría para superarlo. Este cambio de mentalidad es lo que transforma un corazón ansioso en uno confiado. Permanecer bajo la sombra del Todopoderoso es vivir con la conciencia de que nada sucede fuera de la mirada de Dios. Incluso cuando parece estar en silencio, Él está moviendo las piezas. Incluso cuando no entiendes por qué, Él te está preparando para algo mayor. Y cuando llegue el momento oportuno, el mundo verá lo que Dios ha construido en secreto. Pero hasta entonces, tu lugar está en el refugio, escuchando, aprendiendo, madurando, fortaleciéndote. Y en este proceso hay una poderosa revelación. El refugio de Dios no es temporal, es eterno. Él no solo te protege en los días malos, te acompaña todos los días de tu vida. Es un pacto, una promesa de que, pase lo que pase, la sombra del Altísimo te cubrirá. Esto no significa que no vendrán tormentas, pero sí significa que ninguna te destruirá, porque cuando Dios decide protegerte, nada puede arrebatarte de sus manos. Y este es el misterio más hermoso de todos. El mundo puede intentar empujarte al caos, pero quienes viven en refugio viven en paz.
La paz que viene de Dios no depende de las circunstancias, sino de su presencia. No es la ausencia de problemas, sino la presencia constante del Todopoderoso. Y cuando vives en esta presencia, incluso el miedo pierde su nombre. Llegas a comprender que la verdadera libertad reside en estar oculta, no de los demás, sino en Él. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque permanecer bajo la sombra del Todopoderoso no es solo un acto espiritual, es una forma de vida. Es vivir con la conciencia de que todo lo que necesitas ya está dentro del refugio y que fuera de él todo lo que existe es ilusión. Este es el camino de quienes aprenden a confiar en lo invisible y caminan hacia lo eterno. Comenta aquí: quiero vivir bajo la sombra del Altísimo. Si has llegado hasta aquí, es señal de que este mensaje ha encontrado un lugar en tu corazón. Y si todo lo que hemos dicho te resuena, entonces este es el tipo de refugio que necesitamos para seguir construyendo juntos. Aquí, cada palabra, cada reflexión, cada momento está diseñado para fortalecerte espiritualmente y recordarte que siempre hay un refugio seguro cuando todo parece desmoronarse. Así que, si este contenido te conmovió de alguna manera, te hizo reflexionar o te trajo paz al corazón, por favor, dale a me gusta, no por costumbre, sino como un gesto de aprobación, como si dijeras: recibí este mensaje. Y si sientes la necesidad de continuar este camino de fe, transformación y propósito, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más mensajes que te hablan directamente al alma, ayudándote a ver las verdades ocultas tras los momentos difíciles y a vivir con una mentalidad de plena confianza en Dios. Cada nuevo video es una nueva parte de este camino, y quiero que me acompañes en este camino espiritual. Y cuéntame en los comentarios que llegaste hasta el final escribiendo: ese mensaje era para mí. Sabré que eres parte de ese grupo de personas que no solo escuchan, sino que sienten, que no solo miran, sino que viven profundamente esta fe. Aquí hay un video que complementa este mensaje y te llevará aún más profundo al misterio de la presencia de Dios. Haz clic y quédate conmigo. Lo que oirás podría ser justo lo que tu corazón necesita hoy.